Muy bien, bienvenidos a la segunda sesión. Ahora vamos a estar conversando sobre los suelos granulares, cuál es la composición y la forma en que los podemos medir. En general, los suelos granulares no cambian su consistencia cuando están en estado remoldeado, porque es prácticamente un agregado de partículas, un agregado de elementos que son gravitacionales. El agua no ejerce una fuerza de atracción importante entre ellos y por ende están en un estado similar cuando están remoldeados o cuando están constituidos en una masa de suelo. Sin embargo, el arreglo particular que alcanzan las partículas cuando son depositadas y alcanzan ya un estado en el que están en equilibrio, constituye una estructura particular que es muy difícil de conseguir en otras condiciones. Es decir, aunque usted repita el procedimiento con un material igual, en condiciones más o menos parecidas, aunque sea en el campo o en el laboratorio, no va a llegar exactamente a lograr la misma estructura, porque como es un agregado de partículas que son infinitas en número, cada vez que usted haga el experimento, la distribución de las partículas va a ser particular, no necesariamente es la misma. Sí va a ser parecida, pero no es necesariamente la misma. Y ese es uno de los problemas más importantes relacionados con la determinación de las propiedades reales de los suelos granulares. En general hay que hacerlas para condiciones parecidas e inferirlas de situaciones iguales para poder trabajar y establecer cuáles son los parámetros de ingeniería con los que vamos a calcular. Los análisis que se hacen entonces para los suelos granulares consisten en determinar cuánto porcentaje en peso contiene de cada uno de diferentes tamaños. Y para eso se han establecido algunos tamaños de mallas por las cuales se hace pasar el suelo. En cada uno de los tamices hay una malla particular y luego se establece el peso que quedó retenido en ese tamiz después de un número determinado de minutos que se deja que la muestra de suelo sea agitada y vaya pasando a través de los distintos tamices. El procedimiento es bastante sencillo. Se pesa la masa de suelo una vez secada al horno con la cual vamos a trabajar. Se tiene el peso de cada uno de los tamices ya conocido. Se ensambla el sistema de tamices de mayor a menor. El suelo se coloca en la parte superior en el tamiz de mayor tamaño y se agita por un tiempo determinado establecido en la norma. Una vez completado el tiempo de tamizado, se separa cada uno de los tamices y se pesa por separado. Se calcula de esta manera cuál es el porcentaje retenido en cada tamiz y luego se hace el porcentaje retenido acumulado y esas curvas se dibujan preferiblemente mostrando el porcentaje pasante de cada uno de los tamices. Eso nos da una curva de este tipo que es logarítmica en este eje. Generalmente es invertido. Los tamices de tamaño más fino están a la derecha, los más gruesos están a la izquierda. Y aquí se coloca en el eje de las ordenadas el porcentaje pasante. Las curvas oscilan entre esta forma que tenemos aquí, entre este azul claro y el amarillo, y pueden variar a ser un poco más verticales o un poco más inclinadas dependiendo de la cantidad de los materiales. La pregunta que generalmente nos hacemos es si pueden llegar a ser totalmente horizontal. Ese es un detalle que queda entonces pendiente para discutir en clase. Ustedes deben averiguar si es posible que sea totalmente vertical o totalmente horizontal una curva de granulometría y las razones que explican su respuesta. Con los suelos de grano fino, la historia es un poco diferente.
Los suelos de grano fino sí cambian su consistencia en estado remoldeado cuando varía el contenido de humedad. De la misma manera, la estructura que tienen ellos, el arreglo que tienen las partículas en cada caso particular, también es individual, depende de las condiciones bajo las cuales se depositó el suelo, y hay que destruir la estructura del suelo para poder hacerle la granulometría. En el otro caso también. No obstante, aquí el suelo tiende a tener un estado plástico a medida que le agregamos agua y hay que romper todo eso para dispersar bien las partículas y lograr entonces que queden uniformemente distribuidas en un recipiente con agua. Eso le cambia la densidad al agua y si colocamos un elemento para medir la densidad que se va, digamos, hundiendo una cantidad menor a medida que el suelo está disuelto y tiene una densidad mayor, entonces el agua, en la medida que vayamos estableciendo la densidad que hay en diferentes sectores del agua y utilizamos la ley de Stokes para establecer cuál es la velocidad de caída de los materiales, entonces podemos determinar cómo es la granulometría. Hay un procedimiento que está en la norma para establecer cómo es la granulometría, el material fino y dibujar una curva similar a la anterior que puede empatarse entonces con la curva de la parte gruesa. Si es un material compuesto por una parte fina y una parte gruesa, se pueden empatar las dos y hacer una sola. Noten que siempre hay algunas zonas en donde no es total el amarre porque aquí estamos calculando la distribución de las partículas con base en una fórmula aproximada y puede haber ciertos errores para algunos sectores como estos. Pero hay formas de corregir la curva, ustedes lo van a estudiar en cuando hagan los ensayos de laboratorio y cuando estudien la norma correspondiente. Un aspecto de singular importancia con relación a cómo trata el agua, el material fino, los suelos particularmente arcillosos, es que como la superficie externa está cargada, ellas tienen forma de placa y en la superficie de cada una de las placas, en los dos lados de las dos caras de la superficie de la placa, la carga es negativa y ella trae entonces eléctricamente el agua, es decir, cuando la partícula está en contacto con el agua, la atrae eléctricamente. Esto hace que la partícula crezca en tamaño porque la atracción eléctrica es muy fuerte y prácticamente hay una zona de el agua que es atraída que está prácticamente en contacto permanente con la partícula y es casi que imposible sacarla de su contacto con métodos convencionales. Eso es lo que se denomina una doble capa y a medida que nos alejamos, entonces el gradiente eléctrico va disminuyendo y la capacidad de atraer más partículas va disminuyendo. De allí que entonces tenemos la presencia de un fenómeno químico eléctrico en el fondo asociado con el contacto y las características de comportamiento de los suelos plásticos o los suelos finos, arcillosos, en contacto con el agua. En esta lámina podemos observar cómo es el tamaño relativo de dos tipos de arcilla con relación a la doble capa que ellos pueden formar. En la parte superior tenemos morilonita, tanto a la izquierda como a la derecha. Esto que tenemos acá es una, una placa de morilonita, un segmento de una placa de morilonita con sus medidas. Y aquí está el tamaño de la doble capa potencial que ella puede atraer. En la parte inferior de esta figura de la izquierda tenemos una caolinita. Entonces fíjense el tamaño relativo de la placa de morilonita con la placa de caolinita y el tamaño relativo de las dobles capas que ellas pueden formar. Aquí tienen las medidas en angstrom. Eso también lo tienen a la derecha en otra representación
relativa un poco más, digamos, envolviendo todo el tamaño de las partículas. La que está aquí a la derecha en la parte superior es la monmorilonita, cuyo tamaño relativo con relación a una caolinita es este que vemos aquí. Y en la parte inferior está entonces cómo lucen las dobles capas de ambas arcillas una vez que se han hidratado suficientemente. Noten que la amplitud de la carga que puede soportar la monmorilonita es mucho mayor que la que puede soportar la caolinita. Así, en razón de sus masas, la doble capa entonces tiene una superficie específica relativa mucho mayor en la monmorilonita, que tiene una capacidad de absorción de agua muchísimo mayor. De hecho, la monmorilonita puede aumentar casi 400 veces su tamaño una vez que se ha hidratado por completo. De la misma manera, una vez que la deshidratamos, por ejemplo, si la secamos al horno, ella pierde una gran cantidad de agua. Mucha de ella también está contenida en la doble capa, aunque hay una porción, como les dije, de lo que es la doble capa que está más cercana a la partícula, que generalmente no es posible eliminar. Pasando ahora a la constitución del suelo, para ver de qué manera lo podemos medir, evaluar y dar proporciones de lo que es la relación que hay entre las partículas, el aire y el agua que está contenido dentro de la masa de suelo. Tenemos aquí lo que se llama las relaciones volumétricas o de fase. Aquí a la izquierda, la parte superior, tenemos una idealización de un suelo en donde tenemos las partículas dibujadas y punteadas. Tenemos entonces con rayas inclinadas lo que podría ser el agua y con partículas abiertas lo que pudiese ser las burbujas de aire contenidas dentro de la masa de agua y atrapadas por las partículas. Si nosotros lográsemos, vamos a imaginarnos que nosotros fuésemos capaces de entonces por un método cualquiera comprimir completamente todas las partículas de suelos y agruparlas dentro de una sola masa, seguidamente hacer lo mismo con el agua y lo mismo con el gas. Entonces tenemos las tres fases bien diferenciadas. Esto lo que nos va a servir es para tratar de establecer las relaciones volumétricas que contiene una masa de suelo y que se utilizan convencionalmente para establecer cuáles son las características del suelo. En primer término tenemos entonces que el volumen que ocupan las partículas sólidas y el volumen que ocupa el gas y el agua podemos diferenciarlo llamándolo el segundo, que es el del gas y el líquido, volumen de vacíos, porque esa es toda la parte que no está ocupada por las partículas de suelo, y el que está ocupando las partículas de suelo es el volumen B sub S. El volumen total es B. Entonces la porosidad se define como el volumen de vacíos dividido entre el volumen total. Y hay otro indicador muy importante que es de uso muy común en la ingeniería práctica, que es la relación de vacíos. La relación de vacíos se define entonces como el volumen de vacíos dividido entre el volumen de suelo. Existe entonces una relación entre la porosidad y la relación de vacíos. Ustedes pueden practicar a ver si la logran determinar. Eso va a ser tema también de discusión en una de las clases, pero yo les pido que por favor, utilizando estos valores de las distintos volúmenes que tienen acá, traten de establecer si esta es la ecuación que rige la correlación entre la porosidad y la relación de vacíos, y si esta entonces también es la equivalente entre la relación de vacíos y la porosidad. Hay otro factor que es muy importante en la determinación de las características del suelo,
¿Qué es la saturación? Sobre todo para suelos finos y suelos plásticos. La saturación, que se denomina con una S, es igual al volumen de agua dividido entre el volumen de vacíos. Es decir, cuánto de lo que es potencialmente ocupable por el agua, por ser un vacío, está realmente ocupado por el agua. En los suelos que están saturados, la relación de vacíos es 1. Perdón, la saturación es 1. En los suelos que están secos, la saturación es 0. Tomando el caso ahora de los suelos granulares, recuerdan ustedes que nosotros determinamos que ellos podían estar en estado más compacto o más denso, si se quiere, que algunos autores recomiendan que se llamen así, dependiendo de la cantidad de vacíos que hay entre los granos. Y ese arreglo particular que tienen los granos en cada forma en que es depositada, en cada momento en que es depositado el suelo, va a depender, entre otras cosas, de la altura de caída, de si está siendo depositado en agua o con aire o por el viento. Y eso va a dar origen entonces a que el suelo tenga un rango con una densidad mínima, que no es capaz de tener una menor que esa, y una densidad máxima, que es la que puede alcanzar el suelo con la máxima desagregación de las partículas, manteniéndolas lo más alejadas posible. Esta forma de medir la compacidad de la arena se llama la densidad relativa, la cual, definida en términos de la relación de vacíos, es la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos a la cual se está estudiando el suelo, dividido entre el rango máximo que tiene la relación de vacíos, es decir, de la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínima. Noten que esto lo que da es cuán cerca o cuán lejos está esta relación de vacíos con la que usted está trabajando de la máxima o de la mínima. Y eso se multiplica por 100. Otra manera que es equivalente a esta, la cual necesito también que ustedes entonces practiquen y desarrollen a ver cómo pueden pasar de esta ecuación a esta ecuación, consiste en expresar la densidad relativa en términos o del peso unitario del suelo. Tenemos así un peso unitario gamma D máximo, peso unitario seco máximo, y un peso unitario seco mínimo. Entonces, la fórmula queda esta que está aquí, el peso unitario seco máximo dividido entre el peso unitario de la condición a la que queremos evaluar el suelo, es igual a la diferencia entre el peso unitario a la que tenemos el suelo menos el mínimo, dividido entre el rango de pesos unitarios máximo y mínimo. Dependiendo de el valor de la densidad relativa de la arena, tenemos que la misma puede ser muy suelta, como habíamos dicho antes, y allí la densidad relativa está entre 0 y 15%, suelta está entre 15 y 35%, mediana, medianamente densa o mediana está entre 35 y 65, densa está entre 65 y 85 y muy densa está entre 85 y 100% de densidad relativa. El procedimiento para determinar la densidad relativa también es relativamente sencillo. Se tiene un molde de dimensiones dadas por la norma, el cual tiene una extensión que se le puede agregar, y una vez que uno comienza a llenarlo, tiene que llenarlo colocando el elemento con el cual está vertiendo la arena más o menos siempre a la misma distancia de la superficie de la arena que está colocando. Y una vez que llega y sobrepasa un poco por la extensión la parte superior del molde, retira la parte superior del molde
y enrasa. Previamente ya habíamos pesado el molde y tenemos entonces por diferencia de pesos cuánto es el peso del material que está contenido allí, y como conocemos el volumen, entonces sabemos el peso unitario, y este es el peso unitario mínimo. Y este es el peso unitario máximo. Es decir, esto equivale a la menor cantidad de arena que podemos colocar con esta forma de vertido dentro de este molde, con lo cual evidentemente que nos está dando el peso unitario en el estado más suelto, que es el peso unitario mínimo que puede tener el suelo. No puede tener uno más pequeño que ese, dependiendo de la condición en que estemos colocando. Es decir, para la arena seca, este es el peso unitario mínimo. El procedimiento luego continúa agregándole peso en la parte superior, un peso que está establecido en la norma, y haciendo vibrar el molde, la base del molde, y con eso se logra que las partículas se arreglen y se reorienten, y con la acción del peso baja la altura que tenía el material. El material se le vuelve a colocar entonces lo que se ha hundido, se le coloca la extensión y se repite el procedimiento con el mismo peso vibrando hasta que ya se llega a a la parte superior, se saca nuevamente, se enrasa, y este los da la máxima cantidad de material que podemos colocar allí, o sea, su estado más denso para esta condición de humedad que es seca al horno, y ese es el peso unitario máximo. Para establecer la densidad relativa entonces de un material que ha sido colocado por compactación en el sitio, es necesario determinar cuál es el peso unitario seco de ese material que ha sido colocado. Tiene que ser un procedimiento estandarizado y aprobado por la inspección, el cual generalmente entonces para el cual se puede utilizar entonces el procedimiento con rayos gamma, y si no, el procedimiento convencional que es con arena de Ottawa. El de rayos gamma es el densímetro nuclear, el cual tiene que estar calibrado para las condiciones del tipo de arena y las características del agua que se está utilizando. Una vez obtenido entonces el peso unitario seco del material que está colocado, determinamos en el laboratorio el peso unitario mínimo y el peso unitario máximo con, con el procedimiento que vimos anteriormente, y aplicamos la fórmula y obtenemos así de esa manera cuál es la densidad relativa a la que ha sido colocada la arena que fue compactada. Esto tiene algunos bemoles que vamos a tratar más adelante, porque hemos descubierto que el rango de gamma, del peso unitario seco y el peso unitario mínimo seco y máximo seco varían dependiendo de la forma en que sea colocada la arena. Y a nuestro entender y parecer, si vamos a estar comparando arena que está colocada con un cierto valor de contenido de humedad al momento de instalarla, no me parece exactamente la mejor medida compararlo contra el cambio de humedad, contra el cambio en peso unitario con una humedad seca al horno, porque ya vamos a ver que eso tiene una influencia muy importante en las dos densidades, máxima seca y mínima seca. Fíjense en este gráfico, la curva azul en el 0% representa el rango de variación de los pesos unitarios en condición seca, el mínimo y el máximo. No obstante, si nosotros para verter la arena en el molde
le ponemos un 3% de humedad, fíjense cómo cambia la ubicación del peso unitario mínimo y cómo cambia la ubicación del peso unitario máximo. Entonces, si la arena viene con un contenido de humedad del sitio en donde está siendo preparada o explotada para llevar hasta el lugar en donde nosotros vamos a colocarla en obra, y la colocamos con ese contenido de humedad, vamos a encontrar que el rango en el que se puede mover la arena es muy distinto y que una vez compactada, la arena va a alcanzar unas condiciones que no son necesariamente las condiciones que podría haber alcanzado si hubiese estado compactada sin ningún contenido de humedad. Nuevamente, para un valor de 6% de contenido de humedad natural que trae la arena cuando la vamos a colocar, fíjense que todavía es mucho mayor la variabilidad de o la variación del rango de pesos unitarios que se pueden obtener con la arena cuando es compactada con el mismo procedimiento, pero teniendo antes un contenido de humedad inicial que le permitía tener un, una variación de nivel mucho mayor. Es bueno destacar que este cambio que notamos con distintos contenidos de humedad para el peso unitario seco mínimo se debe a que los meniscos que quedan entre los granos tienen una importancia significativa en la forma en que los granos se van a distribuir. Ellos forman, esos meniscos son capaces de resistir alguna tensión que luego, cuando se coloca el material, permite que la separación entre los granos sea mucho mayor que cuando los granos están secos. Y fíjense que a medida que aumenta el contenido de humedad de colocación, el rango que permite separación de los granos es mucho mayor. Es decir, los meniscos que se forman con 6% tienen mucho más capacidad de tensión para soportar que cuelguen granos alrededor de unos de otros que lo que sucedía con 3%. A lo mejor no está totalmente saturado todos los lados, están parcialmente mojados, no se forma un menisco, pero ya con 6% sí se forman los meniscos, y la fuerza de los meniscos es una fuerza de tensión bien importante que se demuestra con este hecho. Si a esta arena le hacemos entonces el peso unitario de la norma, que es colocarle el peso y vibrarla, fíjense que la variación que hay del peso unitario que se obtenía entonces cuando estaba seca era mucho mayor que cuando está húmeda. Es decir, la fuerza de los meniscos se mantiene y previene la distribución de los granos con el método que se está empleando para tratar de densificarlo. Eso no quiere decir que la arena no se vaya a densificar más. Lo que está diciendo es que el método con el cual se dice que se debe calcular el peso unitario máximo no es capaz de romper los meniscos y darnos el peso unitario seco que correspondería al máximo. Por el contrario, si nosotros, en lugar de hacer el procedimiento, inundamos la muestra para romper los meniscos y luego aplicamos la vibración, fíjense que el peso unitario que se consigue
es aún mucho mayor que el peso unitario cuando el material estaba seco. Es decir, esta diferencia al 3% y esta diferencia al 6% nos indica que la fuerza de los meniscos es una fuerza muy importante para tratar de mantener el arreglo de los granos tal como está. Y eso es lo que está pasando en el campo, porque en el campo estamos tratando de compactar un material que mantiene esos meniscos y que no está saturado. Entonces es ideal agregarle agua al material que vamos a compactar para tratar de romper al máximo los meniscos y seguirlo densificando. Así vamos a lograr la máxima densidad, pero noten que esa máxima densidad no es igual a la densidad máxima seca con la que estamos midiendo la densidad relativa. Entonces aquí se presenta un problema de interpretación de cuál es el valor real con el cual yo tengo que calcular la densidad relativa. ¿Es este cambio una vez que yo puedo romper los meniscos? ¿O es este cambio si yo no humedezco la arena más allá para romper los meniscos? En caso de que yo solamente le agregue agua a la arena, esto es una arena limpia, no es una arena limosa, entonces fíjense que el peso unitario pasa de este valor a un valor prácticamente igual en los tres casos al peso unitario seco, un poquitico por encima. Es decir, la fuerza de filtración del agua, eso es solamente agregándole agua para que infiltre verticalmente. El solo hecho de tener un flujo de agua vertical hace que la arena se densifique un poco más. En el caso seco pasa de aquí a acá, pero en el caso en que se rompen los meniscos, se alcanza prácticamente el mismo valor que se alcanzaba cuando estábamos colocando la arena y cuando la estábamos vibrando. Fíjense que prácticamente el mismo valor que se obtiene de romper los meniscos en forma física es el mismo que se obtiene de tratar de romper los meniscos en forma con humedad, pero que todavía la arena tiene una capacidad de asentamiento mayor, de movimiento relativo entre los granos para alcanzar una densidad relativa mayor. Ese mismo análisis lo hicimos fraccionando la arena para obtener cómo se comporta la fracción gruesa, cómo se comporta la fracción media y cómo se comporta la fracción fina. Y en los tres casos, los resultados fueron influenciados por el contenido de humedad, aunque el comportamiento de las tres fracciones de arena no fue exactamente igual. La arena completa, que fue la que vimos antes, se comporta de una manera, la fracción gruesa se comporta de otra, la fracción fina se comporta de otra y la fracción media se comporta de otra. Más adelante en la clase o cuando estemos discutiendo esto podemos entonces indagar un poco más sobre este tema. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí con el entendido de que el contenido de humedad con el que estamos colocando la arena tiene una influencia significativa en el rango de variación de su peso unitario seco cuando es compactado y que el método de compactación influye significativamente en el peso unitario máximo que se puede conseguir. Volviendo entonces a nuestra división de la masa de suelo en sus tres componentes, la parte gaseosa, la parte líquida y la parte sólida, tenemos entonces la definición del contenido de humedad. El contenido de humedad, que se denomina W, no es más que el peso del agua, que es el peso del contenido del líquido que está allí, dividido entre el peso de las partículas sólidas, que es Ws. La gravedad específica o la gravedad del, del suelo
es, en este caso, el peso unitario. Otro factor de importancia es lo que llamamos la gravedad específica, que puede ser del suelo, del agua y de las partículas sólidas. En general, la de la masa total de suelo, que es el peso unitario total del suelo, dividido entre el peso unitario del agua a condiciones de 4 grados centígrados. La del agua es el peso unitario del agua a las condiciones en que estamos trabajando, dividida entre la del agua a 4 grados centígrados. Y la de las partículas sólidas es el peso unitario de las partículas sólidas, es decir, este peso entre este volumen y dividido y referido al peso unitario del agua a 4 grados centígrados. Si tomamos que el peso unitario del agua a 4 grados centígrados es más o menos parecido a las condiciones de trabajo en general, entonces podemos decir que el peso unitario del agua o la gravedad específica del agua referida a su peso unitario es 1, el peso unitario total con relación al peso unitario del agua. Una de las que más se usa es esta que está aquí, la relación de la gravedad específica de las partículas sólidas con respecto al peso unitario del agua, y es lo que nos da el peso de los materiales que constituyen los minerales que están formando el suelo, las moléculas del suelo. Eso vamos a ver entonces cómo varían dependiendo de si es arcilla o si es arena. Un detalle importante es que ustedes deben también resolver para entregar es esta igualdad que está aquí, que la gravedad específica, que es esta G, multiplicada por la humedad, es igual a la saturación multiplicada por la relación de vacío. Es decir, esta misma correlación que está aquí, que se denomina GW igual SE, es bueno que ustedes la trabajen y la entreguen junto con las otras que hemos estado conversando. Existen entonces otras ecuaciones que establecen la correlación entre los distintos componentes que hemos estado mencionando, la humedad, el peso unitario, la relación de vacíos y la porosidad, la gravedad específica, con los pesos unitarios distintos del suelo y el peso unitario del agua. Así, por ejemplo, tenemos aquí que el peso unitario total, que es el peso total del suelo, el agua más los sólidos, dividido entre el volumen total. Entonces, si trabajamos un poco estas ecuaciones, ustedes se van a dar cuenta que eso es igual a la gravedad específica sumada a el factor S por E dividida entre 1 más la relación de vacío multiplicado por el peso unitario del agua. Y que eso a su vez puede ser llevado más allá diciendo que es 1 más la humedad dividido entre 1 más la relación de vacíos multiplicado por la gravedad específica, esta la de los sólidos, y eso multiplicado por el gamma del agua. Aquí tienen una variedad de ecuaciones de ese tipo y en esta otra lámina tienen otra más grande, mucho más amplia, que correlacionan todos los parámetros que ustedes se puedan imaginar. Esto es bueno que ustedes lo practiquen, traten de resolver algunas de ellas porque yo las pongo en el examen, así que no se dejen agarrar, traten de practicar cada una de ellas o si no las ponemos para que con cualquiera de ellas ustedes puedan resolver algún examen cuando les dan parámetros y les hacen falta otros para calcular. Esto es una de las cosas más importantes para dominar en la mecánica de suelo y es importante que ustedes lo tengan muy bien establecido desde este momento. Si tomamos una de aquellas ecuaciones y la transformamos en esto y ponemos que el peso unitario sumergido del suelo tiene esta expresión que está aquí, la cual les pido también que trabajen y me la entreguen, demostrando que ustedes son capaces de obtener esta ecuación también.
y ponemos aquí el peso unitario efectivo, que sería este peso unitario que está acá. Y por este lado, la humedad, esto está en función de la humedad, notamos que para distintos valores del parámetro G, que en este caso lo llaman G sub S, G y G sub S son el mismo, es la gravedad específica de las partículas sólidas, y en este caso también en función de la saturación, tienen una curva para cada una de esas condiciones y lo que se observa es que a medida que aumenta el valor de G sub S, la curva se posiciona hacia la parte superior de este espacio y en la medida que disminuye la saturación, la curva también se mueve hacia acá. Es decir, cuando aumenta la saturación, también se mueve en esta dirección. En este gráfico también se indican aquí los valores típicos que corresponden a los materiales. Las arenas tienen una gravedad específica que varía entre 2,65 y 2,67 porque esa es la gravedad específica del sílice. Las arenas que empiezan a tener algo más de limo están entre 2,67 y 2,70. Las arcillas inorgánicas están entre 2,70 y 2,80. En general podemos tomar como 2,75 como un buen valor. Y estos son limos que deben estar un poco contaminados con algo de arcilla para llegar a estos valores de 2,70. Entonces, pero esto es un rango que es bastante establecido y bastante, digamos, estándar dentro de lo que es el manejo de la mecánica del suelo. Y ustedes lo pueden tomar como parámetros de medición para comprobar algunas de estas ecuaciones que están acá. Esto lo que les quiere decir es que las correlaciones entre el suelo y sus propiedades volumétricas para identificarlo y saber cómo está, tienen un patrón que está regido por estas ecuaciones que habíamos dicho y que están muy correlacionados unos con otros. Aquí tienen un poco más de detalle de los parámetros característicos de gravedad específica para distintos minerales. Fíjense que el cuarzo tiene 2,65, los feldespatos tienen un poco menor, entre 2,54 y 2,57. Los feldespatos de sodio y de calcio están alrededor de lo que es el cuarzo, de 2,62 a 2,76. La calcita es 2,72, la dolomita 2,85, la moscovita 2,7 a 3,1. Tiende a ser pesada la moscovita. La biotita también tiende a ser pesada. La clorita, la pirofilita, la serpentina y así todos los demás. Noten que la tapulgita, que es una variedad de arcilla bastante fina, con una gravedad específica relativamente baja, mientras que la momurilonita está muy cercana a 2,75 y puede llegar hasta 2,78. Uno de los materiales más pesados es la jaloicita y la hilita, a pesar de que la hilita tiene unas placas bastante grandes. Por este otro lado, pues tienen de otros autores otra tabla con rangos de valores para los mismos materiales. Fíjense que hay materiales por encima de 3. Son materiales que son muy pesados y pueden llegar hasta 4, como la limonita. Ya lo habíamos comentado, pero ahora vamos a presentarlo en una forma medible, que los materiales arcillosos tienen plasticidad. Ellos al agregarle agua e incorporar el agua, entonces en su doble capa tienen fuerzas eléctricas que los mantienen unidos y eso hace que el material pueda ser maleable de una manera y en la medida que le vamos agregando más agua, llega un momento en que entonces se pierde por dispersión, ya la doble capa domina y la separación entre las partículas es muy grande, hay mucha agua libre entre las dobles capas de los materiales y entonces el material empieza a comportarse como un fluido.
Entonces eso lo observaron algunos de los ingenieros que le dieron nacimiento a la mecánica de suelos y le establecieron valores que al principio los tomaron de los parámetros con que se determinaban las propiedades para sembrar en el suelo. El señor Atterberg fue uno de los primeros que comenzó a mirar esto y él tomó unos límites de consistencia que eran típicos de la ciencia de la agricultura, de cuánto era la cantidad de humedad para que el suelo se comportara de una manera distinta desde el punto de vista plástico. Y eran 5 límites, pero para el punto de vista de ingeniería nos interesan 3, que es el límite en que el material está seco y se retrae, el límite plástico, que es entonces el valor en que el agua empieza a ser ya importante y empieza a ser maleable el suelo, en el estado sólido que dijimos de que el suelo se encoge y elimina todo el agua, el suelo gana mucha resistencia, pero es muy poco deformable, no es nada maleable, es muy rígido. En la medida que le agregamos más agua, el suelo comienza a ablandarse y empieza a mostrar mayor capacidad de deformación al aplicarle un esfuerzo, hasta que llega el momento en que por la cantidad de agua, como dije, ya no puede soportar esfuerzo cortante y se comporta como un fluido. Entonces, el rango de humedad que define el estado en que el suelo comienza a estar plástico hasta el estado en que el suelo está líquido se denomina el rango plástico. El límite plástico es el valor para el cual el material empieza a comportarse en forma plástica, valga la redundancia, y el límite líquido es aquel a partir del cual el suelo ya se comporta como un fluido. Entonces ese es el rango plástico del suelo. La forma de determinar estos límites está normada. Hay un aparato que ustedes van a usar después en el laboratorio que se llama el aparato de Casagrande. Casagrande logró normalizar el ensayo para determinar el límite plástico y el límite líquido. El límite líquido con este aparato que está aquí, que se llama la copa de Casagrande, y el límite plástico con un procedimiento de hacer rollitos con el suelo de un determinado diámetro, y el límite cuando deja de comportarse en forma plástica es cuando esos rollitos empiezan a fracturarse antes de alcanzar un tamaño determinado que ustedes ya tienen, que ya está establecido por norma y ustedes van a ver cuando hagan la práctica. No voy a entrar en detalles de cómo se hacen estos ensayos, porque esto lo van a ver ustedes en la práctica. No obstante, lo que sí quiero reforzar es que esto tienen que dominarlo muy bien, porque estos son los parámetros fundamentales y la forma de medirlos que después nos dan una gran cantidad de información con relación al comportamiento potencial del suelo y qué esperar del mismo. Un detalle que sí voy a referir aquí es que el límite líquido consiste en dibujar una ranura en el suelo que está colocado con un contenido de humedad dentro de la copa de una manera determinada. Eso se hace con una herramienta particular y luego esto hace que la copa se levante y caiga una cantidad establecida. El número de golpes que se necesitan para cerrar esta ranura que se ha hecho es lo que nos permite determinar el límite líquido. Se asume en el método de Casagrande que esa ranura, cuando se cierra con 25 golpes, ese valor es el límite líquido del material. Ese material entonces se comporta como un líquido. Todos los materiales, dijo Casagrande, se iban a comportar como un líquido cuando alcanzaban que cerraban su ranura con 25 golpes. Esto lo que quiere decir indirectamente es que cada golpe era equivalente a 1 gramo por centímetro cuadrado de resistencia del material. Entonces, la
resistencia en el límite líquido era aproximadamente, pensaban a clase grande, de 25 gramos por centímetro cuadrado. En trabajos más recientes que hemos venido haciendo desde los últimos 25 años, este servidor y otros investigadores fuera del país han determinado que existe una correlación bien importante, única, entre el logaritmo del contenido de humedad, que está aquí abajo, y el logaritmo de la resistencia al corte del material, que se coloca aquí en este eje. Y para cada material en particular, dentro del rango de humedades plásticas del suelo, da una recta bien definida en escala log-log. Esto es una muestra de cómo lo empezaron a observar investigadores en el pasado y fíjense que todos los suelos tienen una correlación particular. Lo que hizo en este caso el profesor Wood fue, una vez determinada la resistencia del suelo para distintos contenidos de humedades, él determinó cuál era entonces el contenido de humedad para el límite líquido y dibujó allí entonces en cada suelo ese valor. Y lo que observó es que la resistencia al corte no era constante de 25 gramos por centímetro cuadrado, sino que a medida que aumentaba la plasticidad del suelo y la curva, la recta que define el suelo se va más a la derecha, pues era menor la relación de la resistencia al corte en el límite líquido que estábamos obteniendo. Es decir, la resistencia al corte no es constante y varía con la plasticidad del suelo. Aquí tienen el resultado de uno de los trabajos conducidos por este servidor y una estudiante de la Universidad Metropolitana, en donde se estudiaron una gran variedad de suelos venezolanos y obtuvimos un resultado muy parecido al que obtuvo el profesor Wood. En el mismo entonces también se colocó, estos son suelos arcillosos, vale decir, fíjense que, y al igual que al profesor Wood, el contenido de humedad y la resistencia al corte en el límite líquido cambian a medida que aumenta la plasticidad del material, ¿eh? Y es menor entonces la resistencia al corte en el límite líquido a medida que el material es más plástico. Con el límite plástico sucede algo parecido, pero a la inversa. A medida que aumenta la plasticidad del suelo, la resistencia al corte en el límite plástico, obtenido de la forma como se obtiene según la norma, va aumentando. No obstante, cuando empezamos a incluir dentro de esa correlación suelos con mayor contenido de limos, empezamos a observar que ya había una dispersión muy importante. Esto es para el límite líquido. ¿Cómo varía el límite líquido? Sacamos las curvas particulares de cada suelo y dejamos nada más la tendencia del límite líquido, y esta es la tendencia del límite plástico. Esto nos indicaba que había que estudiar un poco más esto, a ver qué era lo que pasaba. Eso lo hicimos y hay algunos resultados que están en unos trabajos que hemos publicado recientemente y que yo les voy a dar la referencia para que ustedes los busquen y los puedan leer para que entendamos un poco más de qué es lo que está pasando en estas condiciones. Lo otro que descubrió Casagrande, entonces, volviendo aquí a lo que nos legaron nuestros padres de la mecánica de suelo, es que si graficábamos en este eje el límite líquido y en este eje el rango plástico, podíamos establecer una diferenciación por el comportamiento del suelo para clasificarlo, de tal manera que los materiales que tienen límite líquido de más de 50, él los denominó de alta plasticidad y definió el valor de esta recta o los parámetros que definen esta recta, que es la que separa el comportamiento de las arcillas del comportamiento de los limos. Tenemos así entonces que los materiales que tienen más de 50% de límite líquido y tienen
el límite plástico entre 20 y 40%, pasan a ser arcillas de alta plasticidad, mientras que los materiales que tienen el mismo 50% de límite líquido, pero menos de 20% de índice de plasticidad, son limos de alta compresibilidad. Por eso se denominan MH, que es M es por el limo y H es por high, pero alta compresibilidad. De la misma manera, los materiales que están a la izquierda son denominados de baja plasticidad, y como ustedes ven, hay arcillas de baja plasticidad que se denominan CL y limos de baja compresibilidad que se denominan ML. Y hay una zona que es, digamos, de especial atención en donde hay mezclas de suelo que Casagrande denominó CLML, que eran los suelos típicos que caían aquí. Las investigaciones que hemos hecho nosotros a partir de otra forma de definir los límites, utilizando la resistencia al corte que se obtiene de la veleta, nos permite mejorar el entendimiento de esta zona, que aquí queda muy apiñada y que no da pues mucho margen para la buena interpretación. El corolario de todo esto que hemos visto es que con estas propiedades que hemos determinado, bien sea la granulometría, de la cual se pueden establecer valores como coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, y se definen también, así como están puestos aquí abajo. El coeficiente de uniformidad es el diámetro 60 entre el diámetro 10 tomado de la curva de granulometría, y el coeficiente de curvatura es el diámetro 30 al cuadrado entre el diámetro 60 y el diámetro 3. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el diámetro por el cual pasa el 60% del material y el diámetro por el cual pasa el 10% del material definen unas características del mismo que permiten después clasificarlo de acuerdo con el sistema de clasificación unificado, que es un sistema bastante universal para la clasificación de los suelos. Lo mismo con el coeficiente de curvatura. Esto lo que define es la curvatura que tiene la recta, que es el valor por donde pasa el 30% del material al cuadrado dividido entre el rango por donde pasa el 60% del material multiplicado por donde pasa el 10%. Y el otro parámetro que sirve para identificar a los suelos es el índice de plasticidad, como les dijimos, para materiales que están entre 4 y 7 hay unas características que se toman en cuenta entonces para definir, y la clasificación se hace con dos letras. La primera letra dice el material y la segunda dice cómo es su propiedad. Es decir, si son materiales gruesos hay un tipo de propiedad que los distingue, y si son materiales finos hay un tipo de propiedad que los distingue. En el caso de los suelos granulares, entonces la segunda letra viene a ser, en este caso, por ejemplo, GW es grava y la W es por well y está bien gradada, mientras que la GP quiere decir grava, pero está pobremente gradada. La gradación de la grava o de la arena está relacionada con la inclinación de su curva granulométrica. Un material que para nosotros está pobremente gradado va a tener una distribución granulométrica muy cercana a la vertical, mientras que un material que está bien gradado va a mostrar contenidos de materiales en distintos diámetros en una manera bien proporcionada. Entonces eso quiere decir que está bien gradado, que tiene una buena distribución de materiales. Mal gradado es que tiene un solo tamaño prácticamente, o un rango muy pequeño de tamaños dentro de lo que es la mezcla de suelos. En algunos casos, para las arenas, entonces, cuando tienen contenido de finos y el fino es limoso, entonces se dice que la arena es limosa y se llama SM, o si es arcillosa se llama SC. Los suelos que son finos se clasifican igualmente con la primera letra para indicar cuál es el material y la segunda para indicar su propiedad. De tal manera que CL quiere decir arcilla por clay,
y L es de baja plasticidad por low plasticity, M es limo y L es de baja compresibilidad. La O son para suelos orgánicos y la L es de baja compresibilidad. La C es clay, H es de alta plasticidad, la M es limo y es de alta compresibilidad. La O es de material orgánico y la H quiere decir que es de alta compresibilidad. Hay un caso especial para los suelos muy orgánicos, tienen mucho olor porque el proceso de composición se está llevando a cabo y eso se denominan PIT, que quiere decir materia orgánica acumulada, y se denominan PT. Estos suelos están en algunas zonas en donde hay mucha acumulación de materia orgánica dentro del material que está siendo depositado. La otra forma de clasificar el suelo es más atendiendo a sus propiedades y a sus respuestas desde el punto de vista de ingeniería, de uso en ingeniería, sobre todo para construir terraplenes y bases de carreteras. Noten que el procedimiento anterior era solamente con base en las propiedades índice del suelo, ¿verdad? Y su distribución granulométrica, mientras que esta lo hace es llamando al suelo con una letra, un número y otra letra auxiliar para decir cuán bueno o cuán no tan bueno es el material dependiendo del contenido de finos que tenga y de los límites de esos finos para construir carreteras. Así el material A1 es muy bueno y tiene dos A1A y A1B. El material A2 es muy bueno también y tiene cuatro subclasificaciones. Va de A2.4, A2.5, A2.6 y A2.7. Fíjense que el A3 está antes del A2 porque también es un material más granular, tiene menos materiales plásticos, prácticamente no tiene ninguno. El A1 y el A3 no tienen ningún material plástico. El A2 sí tiene contenidos plásticos y esto logra unas características del material que son muy buenas desde el punto de vista de su permeabilidad y de su comportamiento como acabado para la superficie de rodamiento. Los materiales A4, A5, A6 y A7 cada vez son menos preferibles para la construcción de carreteras y el peor de todos los materiales es el A7 que tiene tres componentes, tiene dos componentes, dos subgrupos, el A7.5 y el A7.6, que dependen de los límites de los materiales que tengan. Estos materiales, sin embargo, son buenos para lograr impermeabilizar zonas. Es decir, si vamos a construir una presa, por ejemplo, nos interesa que los materiales sean más bien arcillosos. Nosotros no vamos generalmente a descansar desde el punto de vista de estabilidad estructural en la estabilidad de ellos, y ellos sí permiten tener una buena impermeabilización del cuerpo de la presa para evitar las fugas a través de la presa, que generalmente se construye con algunos materiales que están más en este rango. En este gráfico tienen una aproximación de dónde se ubican los materiales clasificados desde el punto de vista de su capacidad para ser utilizados en los terraplenes con relación a la carta de Casagrande del límite líquido y el índice de plasticidad. Así ven ustedes, por ejemplo, que los materiales A2, A2.4, A2.5 y A2.6 están generalmente dentro de esta zona de baja plasticidad y el A2.5 está en la zona de alta plasticidad. Los A2.7, que todavía son buenos, pero con un contenido de arcilla de mayor plasticidad, están aquí. El A7 es un material que está por aquí arriba, que no es bueno para fines prácticos de construcción de carretera, pero sí para otros fines, dependiendo de lo que queramos en la construcción. Y el A4 está por aquí abajo, que también, y el A6, que son materiales que no son muy buenos, fíjense, están en la parte inferior del A2, pero más o menos con la misma connotación que tenían de la primera letra. Otro detalle muy importante que observamos en las investigaciones que hemos estado haciendo cuando hacemos el logaritmo del contenido de humedad contra el logaritmo
de la resistencia al corte con veleta es que un material plástico, al irle agregando materiales no plásticos, la pendiente de su curva cambia de una manera que se va haciendo cada vez más vertical y va cambiando también su posición en el espacio, hasta que llega un momento en que sufre un cambio significativo en en el comportamiento y pasa entonces otra vez y cae su curva a un estado como si fuera a una pendiente más parecida a una arcilla. En general los valores de las arcillas son los más acostados, pero están ubicados hacia la parte alta de la derecha de esta carta. En la medida que el material se hace más limoso, se van acercando hacia acá y se va haciendo más empinada la curva, hasta que llega un momento, como dije, en que la curva vuelve a caer y a ubicarse ya no arriba, sino en la parte inferior de este gráfico, y viene a representar entonces los materiales que están empezando a ser controlados por la parte no plástica, a pesar de que clasifican como materiales plásticos. Es decir, materiales que se van a comportar en la presencia de agua de una manera distinta a los materiales que son plásticos, y eso lo vamos a ver más adelante con más detalle qué significa eso. Muy rápidamente y para su cultura general, les podemos decir que este servidor ha venido investigando una manera diferente de determinar el límite líquido, que es establecer cuál es el valor del límite del contenido de humedad cuando el suelo alcanza una resistencia al corte particular de 1,5 kilonewton por metro cuadrado. Y ese valor correlaciona muy bien, como ustedes pueden ver aquí, con el límite líquido convencional. Eso nos permitió entonces establecer, con base en la resistencia al corte, los valores de las pendientes de las curvas que definen a cada suelo y, y ver cómo estaban entonces ubicados esos tipos de suelos con una pendiente diferente dentro de la carta de plasticidad de Casagrande. Con eso se pudo establecer una forma de llevar adelante y calcular cuánto eran los límites con base en estas propiedades que tiene una recta de un suelo particular que tiene una pendiente M y tiene un valor de resistencia de 1,5 a un contenido de humedad dado. Tomamos ese valor y con ese valor y esta curva determinamos cuánto es el límite líquido del material obtenido con el método de Casagrande. Y una vez obtenido ese límite líquido, entramos en la carta de Casagrande y vemos entonces cuál es la pendiente de la recta y de ahí obtenemos el índice de plasticidad que hubiese sido obtenido con el método convencional de Casagrande. Este método es bastante más sencillo y más robusto porque solamente tienes que hacer una, una gráfica de este tipo y determinar la pendiente del mismo suelo con distintos contenidos de humedad. Y luego determinar por extrapolación dónde está este valor y con estos gráficos dónde están los otros límites. Y la correspondencia es extremadamente buena al punto de que esto se mandó para un congreso internacional y fue aceptado. Trabajos más recientes nos han permitido establecer un nuevo parámetro que es el límite líquido equivalente, que es ese mismo que definimos allá, pero otro que es el límite plástico equivalente, que vamos a definir luego, el cual permite entonces establecer que las curvas aquellas que vimos que estaban todas, digamos, desviadas, se transformaran en rectas, cada una de estas corresponde a una pendiente, y así es mucho más fácil determinar dónde está ubicado. Esto define el rango plástico estricto del suelo. Si el suelo se sale de esta zona, ya no es plástico y eso permite determinar también cuándo el suelo no se va a comportar como plástico, sino que va a tener un comportamiento como material no plástico, aunque clasifique como plástico. Y eso es una diferencia importante para los suelos que son arcillosos, pero están sujetos potencialmente a licuación. Esto lo vamos a ver más adelante, pero se lo quería mencionar. De la misma manera, el ángulo de fricción
se correlacionó con la pendiente M porque el valor de la pendiente M está relacionada con el índice de plasticidad. Y ya habíamos estudiado otros autores de que existe una buena correlación entre el ángulo de fricción y el límite de plasticidad. Aquí lo que observamos es que evidentemente aquí se ve esa buena correlación, el logaritmo de la pendiente M, que es igual al logaritmo del límite líquido, del límite del índice de plasticidad. Y lo que observamos aquí es que ella nos permite establecer cuándo los suelos van a empezar a comportarse como no plásticos y cuándo se comportan como plásticos puros o plásticos que están siendo muy influenciados por el contenido de material no plástico que ellos contienen.